Le agradecemos muchísimo que esté, porque la verdad que cuando nos enteramos con Juan Cruz, que es el productor del programa, de que estaba acá, de lo que había vivido, de cómo había llegado, bueno, nos propusimos la posibilidad de tenerla y aquí está, pese a que por ahí el tema de las cámaras no le gusta mucho, sí, pero bueno, te agradecemos mucho. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Martín. Todo bien, muchas gracias. Igualmente agradezco, aunque no soy muy ducha con las cámaras, agradezco tener este espacio para hablar un poco de cómo es Israel. Bueno, ¿cómo ya vamos a llegar al momento más complicado, pero ¿cómo llegás a Israel? ¿Cómo terminás viviendo allá? Sí, yo fui de vacaciones con unas amigas a Brasil en el 2019 y ahí me encontré con quien es hoy mi marido. Uh-huh. Entonces empezamos una relación, él después vino a visitarme acá a Argentina, decidimos que él iba a venir a vivir a Argentina, vino la pandemia y un día antes de su vuelo, que él tenía de Israel para acá, para venir a vivir ya, cerraron las fronteras, entonces se complicó todo. Absolutamente. O sea, la pandemia fue el primer escollo. Sí, tal cual. Y bueno, después continuamos viendo cómo podíamos encontrarnos, cómo podíamos avanzar, hasta que nos dimos cuenta, él se enteró que podía solicitar una entrada para mí, para Israel. Así que me fui, en principio como turista, y después, obviamente conociendo un poco allá, porque en principio la decisión de que él venga para acá era por el hecho de que tenía un poco de miedo por el idioma, porque uh-huh. Era muy diferente a lo que yo conocía, pero finalmente me fui adaptando y esos meses que tuvimos decidimos pedir una visa de trabajo. ¿Qué hacías vos acá en la Argentina, digamos, hasta el momento de irte con tus amigas a Brasil? Sí, yo me había recibido, estudié la licenciatura en criminalística. Ajá. Y bueno, en el momento que decidimos continuar la relación, yo decidí ir a vivir a Buenos Aires, uh-huh. Tratar de conseguir trabajo allá, sentarme allá, pero bueno, finalmente fueron otros, tuve que cambiar los planes y bueno, pedí una visa de trabajo y bueno, fue ese entonces que estoy allá, que fue, ya te estoy hablando del 2000, yo me fui el 2020 y 2021 tuve la visa de trabajo. Así que ya me quedé. Y me imagino que a partir de ahí, bueno, también era para vos toda una cuestión con el idioma, el hecho de empezar a poder relacionarte en un país distinto, con otras costumbres. Sí, tal cual. Yo siempre destaco, y mi familia también está siempre agradecida con la familia de mi pareja, porque uh-huh. Son muy cálidos conmigo. Siempre están presentes. ¿Cómo pendientes. Se llama él? Salomón. Ajá, se llama, sí. Y bueno, y el tema del idioma, por suerte muchas personas, prácticamente la mayoría, sabe inglés. Ajá. Entonces eso también me ayuda porque el tema del idioma del hebreo es un poco complicado. Yo estoy estudiando con una profesora, pero es muy diferente a lo que nosotros conocemos, no se parece a nada. Del español, en ningún idioma, en inglés, nada. Así que bueno, en principio mi primer trabajo fue en español, o sea, también como es un país que recibe mucha gente uh-huh. de muchos lugares, entonces hay una mezcla de culturas, de idiomas. Entonces, y también hay muchos argentinos. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Mucha gente que por ahí va o que se va y se queda a vivir allí, ¿no? Sí, sí. Ellos le llaman hacer aliyá, que es cuando un judío se va para su país, uh-huh. que sería Israel. Y bueno, hacen su proceso. En mi caso fue diferente, yo pedí una visa de trabajo, pero igualmente siempre estoy integrada y ellos te integran.
¿Y vos conocías algo de la cultura, digamos, o simplemente, bueno, en ese momento cuando lo conociste a tu novio, te empezaste a interiorizar un poco sí, de todo? Más que nada por él me empecé a conocer más, porque la verdad que obviamente estamos tan alejados que para nosotros es algo muy, muy desconocido. Y la verdad que son muy, muy modernos. O sea, es un lindo país porque encontrás de todo, gente muy religiosa, gente muy moderna, además mezcla de diferentes religiones, católicos, musulmanes. Entonces es un muy lindo país para visitar, obviamente, cuando están más tranquilas las cosas. Y esas cosas, digamos, cuando llegaste allá, conseguiste la visa de trabajo, te presentó a la familia. Sí. Porque también tienen una cultura muy particular, digamos, y no sé, bueno, vos decís que la verdad que te aceptaron recontra bien. Sí, súper bien. La verdad que con la madre y la hermana yo empecé a hablar un poco antes, hablaba con el traductor de Google y bueno, entonces un poco nos acercamos de esa manera y después cuando fui allá, obviamente tenía ciertas dudas de cómo iba a ser, pero no, la verdad que es súper cálidos, son un amor conmigo y la verdad que es mi familia ahora, mi familia israelí y los adoro, la verdad. Bueno, ¿y cómo se fueron sucediendo las cosas, digo, desde el punto de vista laboral? Conseguís esa visa, me decías, empiezo a tener un trabajo que era en castellano, digamos, lo cual, en español, lo cual te daba cierta ventaja, ¿no? Sí, estuve casi un año en este trabajo, era como un call center y después ya en mi segundo trabajo hablaba en inglés y también era un mix de personas israelíes, gente mis compañeros trabajaban remoto, entonces lo que hacíamos eran pasaportes polacos, las solicitudes de la ciudadanía europea, generalmente polaco. Y bueno, entonces mis compañeros trabajaban remoto, algunos estaban en Polonia, otros en Europa, en Latinoamérica. Y la verdad que poco a poco fui pasando obstáculos, o por lo menos los obstáculos que yo tenía en mente, porque la verdad que todo fue fluyendo y no, la verdad no me puedo quejar. De a poco hay salida laboral, podés manejarte con el idioma inglés, entonces eso nos favorece mucho a nosotros los latinos que a veces no sabemos del todo el idioma hebreo. ¿Y en ese call center, en el primero, en español, qué hacías? Bueno, nosotros lo que hacíamos era, la empresa ofrecía un servicio de las solicitudes, para solicitudes de visas de Estados Unidos. Sí, era un call center y llamamos a toda Latinoamérica. Y ahí teníamos una mezcla, teníamos compañeros de México, de Colombia, de toda Latinoamérica. Ahí estabas un poco mejor, familiar, digamos, sobre todo, bueno, familiar. porque el primer trabajo siempre fue claro, sí, era más familiar, un ambiente más familiar y sí, de a poco fui también aprendiendo más hebreo, mejorando mi inglés. Yo tenía una base y podía desenvolverme, pero obviamente siempre es bueno ir mejorando, así que después pude pasar al otro trabajo, conseguir el otro trabajo que ya era esto que te comentaba, nosotros hacíamos todo el proceso de para solicitar las ciudadanías europeas. Sí. ¿Y con tu novio? ¿Cómo eran los primeros contactos, digo, desde el punto de vista del idioma? Sí, al principio era todo en inglés, después él también empezó a estudiar español. Y cuando me fui allá me di cuenta que me entendía todo, entonces hablo mucho español con él. También cuando después de 1 año y 6 meses vinimos la primera vez con él y le conocieron a mi familia y hablaban, la verdad que le súper entendían y la verdad sí, muy lindo, él aprendió muy rápido mi idioma. Y en nuestra casa sí hablamos una mezcla de inglés, de español y ahora estamos intentando hablar más hebreo porque me gustaría poder desarrollar más eso porque y además para me abre vos más puertas. es que una cuestión de
comunicacional mucho más fluida con la gente de ahí, ¿no? Más Claro. allá de que mucha gente habla inglés, como vos decías, ¿no? Claro, y con la familia de él sí tengo que hablar hebreo, la mayoría. Algunos, mi cuñado, mi suegro se maneja un inglés, entonces puedo hablar con ellos, pero me gustaría hablar su idioma, claro, entonces también porque puedo mirar la tele, puedo entender más si sé el idioma. No estoy dependiendo de mi pareja que me traduzca. Claro, exactamente. Así que sí, ese es como tengo como objetivo, mejorar. Ojalá que para el año que viene ya pueda hablar ¿Y mejor. posibilidades de trabajo en lo que vos te recibiste? ¿Es muy difícil? La verdad que es algo que me replanteé. Allá está muy desarrollado el hecho del high-tech, del marketing y demás. Entonces me empecé a interesar un poco más por eso. Porque la verdad que no quisiera meterme en las fuerzas de allá. Porque es un ambiente que prefiero evitar. Acá tampoco no era algo que me gustaba mucho, quería hacer o trabajar independiente o quizás trabajar en la justicia, pero las fuerzas nunca fue Tu objetivo, sí. digamos. Entonces ahora estoy queriendo poder desarrollarme en otra área y sí, que también veo que hay mucha salida laboral ahí y también incluso en otros países me permitiría trabajar de forma remoto o me podría abrir otras puertas. ¿Qué te dijeron tus papás cuando dijiste me voy? Y bueno, en principio Sobre seguramente todo muy no. jovencita, ¿qué edad tenés? Claro, tengo 30. Sí. Sí, la verdad que Muy jovencita. fue muy sorpresivo para ellos también adaptarse a la situación y por suerte mis padres siempre aceptan las decisiones que nosotros tomamos, como mis decisiones y las decisiones de mi hermano. Entonces en ese sentido, si bien obviamente me iban a extrañar y demás, aceptaron mi decisión y siempre cuento con el apoyo de ellos. Bueno, es un momento en el cual ahora uno puede tener más contacto mucho más fluido que antes, Sí. ¿no? Si uno tomaba una decisión de esas características, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros prácticamente todos los días hacemos videollamada. A mí hay más o menos 6 horas de diferencia. Entonces a veces, generalmente llamo al mediodía, entonces podemos hablar, ellos están más distendidos y yo estoy ya terminando mis actividades. ¿Qué diferencia horaria tienen más o menos? 6 horas en verano y 5 en invierno, cambia. Pero sí, por suerte estamos todo el tiempo en contacto y yo trato también de contarles cómo es la cultura, cómo es la sociedad allá. Y obviamente todavía no tuvieron la oportunidad, pero quiero que vayan a visitarme, que visiten mi lugar. ¿En qué lugar vivís? Bueno, la ciudad donde vivo se llama Jadera y está más o menos al norte. Pero está relativamente cerca de... Sí, son... De la Franja de Gaza, digamos. Sí, 100 kilómetros. Sí, 120 kilómetros más o menos de la franja. Generalmente lo que pasa en la franja no llega, nosotros no sentimos, pero obviamente la tensión está. Yo ya pasé 2 conflictos o 3 desde que estoy allá, obviamente mucho más chicos que esto, y la primera vez sí tuve mucho estrés, pero a poco fui aprendiendo y entendiendo qué tenía que hacer, y además ir confiando también en la seguridad que tienen ellos. Si bien lamentablemente ahora le agarraron de sorpresa, pero es muy seguro el país y tienen muchos sistemas de seguridad. Vamos a hacer una pausa y tras la pausa vamos a hablar un poquito de lo que pasó por esos días, de cómo te sentiste, de cómo pudiste hacer todos los trámites lo más rápido posible para poder venir a la Argentina y para poder estar aquí, pero me imagino que con la mirada puesta también en lo que pasa allá, porque están tus afectos, ¿no? Sí. Y está tu marido. Sí, tal cual. Hacemos la pausa y charlamos un poquito más. Bueno, ¿Te parece? Dale, gracias. Pausa y ya volvemos.